Bueno, rápido nos metemos en la próxima entrevista. El martes pasado llegó a Uruguay la activista disidente cubana Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá y promotora de la iniciativa Cuba Decide. La recibimos esta mañana para conocer justamente sobre su gira que está desarrollando por varios países de Latinoamérica, ya los contactos que ha tenido en Uruguay con los muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, para quien no sabe, para el que desconoce qué es justamente Cuba Decide, ¿qué le podemos contar? En Cuba hace más de 60 años que no hay elecciones libres, justas y plurales. Los cubanos nunca eligieron a Raúl Castro, nunca eligieron a Fidel Castro, nunca eligieron el comunismo, nunca han votado por este presidente puesto a dedo, por Raúl Castro, que se llama Díaz-Canel. Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para que puedan hacerlo. Una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema hacia la democracia a través de un voto libre, de un plebiscito vinculante y que el pueblo cubano pueda de hecho definir su presente y su futuro. ¿Qué reuniones has tenido aquí en Uruguay y en esta gira en general por varios países justamente para pedir que los países colaboren de qué forma? Apoyando al pueblo cubano, tomando partido por ese pueblo cubano que quiere decidir su futuro, que tanto como el pueblo uruguayo y como los pueblos latinoamericanos también tiene derecho a vivir en democracia más allá, incluso antes de cualquier posición política o de cualquier posición ideológica. Tenemos derecho los cubanos a vivir en democracia, tenemos derecho a vivir sin represión, tenemos derecho a vivir sin miedo a decir lo que pensamos. Mientras hablamos hay más de 120 presos políticos, por ejemplo, en mi país en este momento, algunos de ellos torturados, como es el caso de uno de los líderes de Cuba Decide dentro de la isla, el opositor José Daniel Ferrer, que lleva más de 112 días en prisión. Y nuestro llamado a la comunidad internacional y especialmente a los gobiernos democráticos de América Latina es en primer lugar un llamado a que se pongan de parte de ese pueblo y apoyen un cambio democrático en la isla, pero no solamente como un gesto altruista de solidaridad elemental con los pueblos hermanos de América Latina, sino también porque el haber tolerado la dictadura cubana por 60 años ha tenido consecuencias nefastas también para otros países, ¿no? Como es el caso de Venezuela, cuya soberanía está secuestrada por la dictadura cubana. Maduro acaba de anunciar que en el Consejo de Ministros tiene voz y voto el embajador del castrismo, el embajador de la dictadura, Vengo de la Paz, de Bolivia, donde la presidenta constitucional, Yanina Áñez, me contaba que de los alrededor de 705 profesionales de la salud, 497 descubrieron al llegar al poder, descubrieron que 497 no eran médicos, ni siquiera tenían título de médico, y hay que decir que los médicos cubanos hacen lo mejor que pueden allí a donde van. Pero junto con ellos llega una delegación de agentes de la seguridad del Estado, de infiltrados del G2, que es el aparato de inteligencia cubano, que tiene como objetivo desestabilizar sistemas democráticos, que tiene como objetivo desestabilizar a los gobiernos que no son afines con la dictadura. El gobierno de Ecuador denunciaba hace unas semanas, hace unos meses de hecho, que una semana antes de que iniciara esa crisis que todos conocimos que ocurrió en Ecuador, donde quemaron de manera sospechosa la Contraloría de Ecuador, 250 cubanos con pasaporte oficial habían ingresado al país. O sea que para vos la situación de inestabilidad que se ha dado en algunos países de la región tiene directa vinculación con Cuba. Bueno, lo que les estoy dando son datos públicos que pueden verificar en la prensa, no es una opinión. Por supuesto que tiene que ver con la acción del régimen cubano y por eso la solidaridad con el pueblo cubano es también ser solidario con el pueblo venezolano y es un ejercicio de autopreservación de la democracia, del Estado de Derecho y de los intereses de cada uno de los países en nuestra región. ¿Pensás que en Uruguay podría pasar una situación similar a la que describís? Yo creo que hay que decir que para nosotros las recientes elecciones fueron una buena noticia. El gobierno de Lacalle Pou para nosotros es la promesa de que el Uruguay se alinee con la defensa de la democracia, con la defensa del Estado de Derecho, también en los lugares críticos de la región, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua. A la dictadura cubana no le gustan los gobiernos que cumplen con los valores democráticos de manera transversal, sin importar el color político. Ven primero
lo que está primero, que son los derechos humanos para todos los ciudadanos. Pero más allá de eso, seas de derecha, seas de izquierda, cual sea la posición en el espectro político que tenga el país, la dictadura cubana le interesa tener injerencia, le interesa controlar. No hay una dictadura más afín a la cubana que a la venezolana y de todas maneras controlan parte del ejército, controlan la represión contra los militares que están presos en Venezuela, son la guardia personal de Maduro, están en el Consejo de Ministros, son un peligro de manera general tenerlos cerca, sea cual sea tu afinidad política. Por tanto, sí, por supuesto que puede pasar, nadie está exento de esta fuerza porque es una fuerza criminal y por tanto hay que tratarla como lo que son, como dictadores. ¿Qué le están pidiendo al nuevo gobierno uruguayo ustedes justamente? ¿Qué acciones concretas le están pidiendo? Bueno, la primera petición es alinearse con los gobiernos democráticos que han tomado distancia de la dictadura cubana y que han denunciado esta injerencia en los países hermanos y especialmente en Venezuela. Esto comienza con gestos muy elementales, con gestos muy básicos, como por ejemplo que el dictador Díaz-Canel y Raúl Castro no sean invitados a la toma de posesión de un presidente democráticamente electo en un país democrático como es el Uruguay. Esto una vez que el gobierno tome posesión, por supuesto, nosotros vamos a invitarlos a dar más pasos siempre en esa dirección. El derecho internacional empodera a los estados de las Américas con una serie de acciones que se pueden tomar, por ejemplo, las que están descritas en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que ha sido recientemente aplicado con ocasión de la crisis venezolana. Ese tratado da las herramientas a los estados miembros también para tomar acciones contra aquellos que son un obstáculo a la seguridad y a la paz en el continente y definitivamente la dictadura cubana, los generales que están en el poder, ese sistema de inteligencia es un obstáculo a la paz, a la seguridad, a la estabilidad del hemisferio y por tanto queremos ver también acciones tomadas en el marco de este tratado. Socialmente, ¿cuál es la situación actual en Cuba? En Uruguay hemos recibido muchísima inmigración, sobre todo de cubanos en los últimos tiempos. Bueno, eso ya es suficientemente revelador, ¿no? La gente no se va de donde está bien, la gente no se va de donde puede prosperar con el fruto de su trabajo, la gente no se va de donde puede buscar la felicidad en la manera que estime conveniente, sobre todo la gente no se va de su país por elección propia, sino está siendo empujado fuera. De las dictaduras las personas huyen. Por supuesto que hay también muchos cubanos dentro de la isla que están trabajando muy duramente y bajo condiciones de muchísima represión para que cambie el sistema político, económico y social en la isla, la realidad de empobrecimiento de la población cubana, que también es por diseño, que también es porque simplemente le arrebatan al pueblo cualquier herramienta para poder prosperar con el trabajo honrado, convierte en un delito el poder, el trabajar, el buscarse el pan de cada día y cada elemento de empobrecimiento de manera paradójica es también un elemento de control, es también un elemento que hace a esa sociedad empobrecida cada vez más dependiente de un Estado que es un Estado totalitario, que es un Estado criminal, que es un Estado que te dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y del Estado a perpetuidad y de hecho en la última Constitución que impusieron totalmente, nosotros demostramos con evidencia gráfica cómo había sido un fraude todo el proceso de referéndum, que fue una pantomima para la comunidad internacional. Impusieron una constitución cuyo primer derecho ciudadano es el derecho a usar las armas contra cualquiera que quiera derribar ese sistema de partido único comunista, con ese partido único comunista a perpetuidad. Esa sentencia a cadena perpetua de comunismo y de miseria, los cubanos jamás la eligieron. Por tanto, nuestra petición, no solamente al gobierno, sino a cada uno de los ciudadanos uruguayos, a cada uno de nuestros hermanos latinoamericanos, es que miren a ese pueblo que también tiene derecho a vivir en democracia, que también tiene derecho a autogestionarse. Muy bien. Rosa María, te agradecemos mucho la Muchas participación gracias. esta mañana, saber qué es tu agenda aquí en Uruguay, conocerla y, bueno, sobre todo la prédica que desarrollan.
bueno, estaremos atentos a lo que siguen trabajando seguramente itinerantes por otros países de la región. Gracias por acompañarnos y bueno, bienvenida a Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias.